Vale, limpiamos aquí y aquí está bien. Sí. Una escoba necesitaríamos. Ya, al menos no nos mojamos. Pero aquí si llueve no nos mojamos. Y mañana está la tienda seca porque si no... Buenos días muchachos, aquí es el sitio donde hemos dormido noche pasada. Es un hotel 2 estrellas y medio, sin desayuno y sin electricidad, pero con wifi de nuestros teléfonos. Tenemos red, por lo menos. Ayer, como habéis visto, amenazaba lluvia, estaba cayendo una tormenta increíblemente fuerte hacia el camino donde íbamos, así que tuvimos que desviarnos. De las fuertes, de esas que vamos... Te mojas. Te mojas, de las que te mojas. Y da igual que sea Gore-Tex o no. Te mojas. Te mojas. Y no queríamos, no nos apetecía, además que ha hecho mucho frío esta noche, así que tuvimos que retroceder unos cuantos kilómetros atrás y mientras estábamos en la autovía, vi este sitio, no estaba muy seguro si podría ser, pero menos mal que sí que ha resultado ser un buen sitio. Hemos acampado aquí, ya era prácticamente de noche y no ha llovido al final, pero ha hecho mucho frío. El tren detrás. La ventana esa que está abierta, no sé quién se la ha dejado. Eso que veis ahí es la vía del tren, ahora os lo enseñamos. Y ha pasado como 5 veces esta noche, parece que te iba a atropellar. Sí, sí. La verdad es que menos mal que nosotros no tenemos problemas con el sueño, porque yo he dormido y no me he enterado, solo me he enterado antes de dormir y luego cuando me desperté. Pero mientras dormía, ni lo he escuchado. Os enseño aquí un descampado. Ahí al fondo está la ciudad. Y ahora os voy a enseñar una vista panorámica de nuestro hotel. No está mal, mira, con personalidad. Y aquí atrás, justo esto es la línea de tren que pasa por aquí. Tren de carga, de carbón, de gente creo que no. Es la primera vez que dormimos en casetas abandonadas, es siempre un buen sitio porque te protege de la lluvia, del frío, de todo, de la helada de la noche. Luego si llueve la tienda de campaña hay que doblar la mojada. Y la verdad que mojada luego tienes que volverla a sacar porque si no se humedece todo, en fin, un rollo. Así que siempre que encontramos un techo y el clima está adverso, es lo que hacemos. Muchachos, decidme vosotros, ¿creéis que Vicente necesita, bueno, Vicente no, su pantalón necesita un baño? Aparte está sucio, pero bueno, salvo eso, ¿cómo aguanta los climes? Es una verdadera pasada. ¿Cómo puede aguantar un traje tanto trote y mala vida? Pero ahí está, se lava. Es que hace muchos días que estamos acampando y no he podido lavarlo. Lo lavaré. Es que además... Está el pobrecito, fijaros. Es que además lo lavamos y nos dura 3 días limpios. De verdad. Mira, hay un perro por ahí que viene. Grande, Ah, sí, aquí será su sitio para dormir. Debemos tomar el sitio. Vamos a continuar ruta que nos vamos a Masada. Que está más o menos a unos 250 kilómetros de aquí. Vamos a parar ahora en un sitio donde vimos comprar pistachos. Sí, porque ayer compramos y nos los comimos todos, así que vamos a comprar más. Un puñado así, 1,5 €. Y el kilo se supone que cuesta más o menos unos 15 euros. Nos vamos a comer ahora además para desayunar. Pistachitos de Irán, muy famosos. No, ¿sabes lo que voy a comerme yo? Una galletita. A pesar que se decirme a mí. No, tú, yo siempre te como galletas. Yo de postre. Tú eres un bonito, te quiero mucho. A ver, ¿cómo vamos a ser serios? Si nuestra vida es una maravilla, no podemos reclamar. Dormimos en sitios como este, comemos pues, pistachos, estamos juntitos. Y nos queremos mucho, ¿verdad? Pues momento ñoño. Exacto. Pero ¿por qué vamos a estar serios reclamando de las cosas? Es que claro, nosotros a veces pensamos, tenemos que ser más serios, no reír, no bromear tanto. Pero es que somos así. Es cambiar nuestra esencia, lo que estamos hechos. Vale, pero seremos más serios. ¿Qué opináis vosotros? ¿Más serios o menos serios? Es que vemos que lo que funciona en los otros youtubers es exagerar. Pero es que no nos sale. ¡Ay, qué bonito! La verdad que intentamos mostraros tal como son las cosas, porque a veces las ponen todo malo. Sí, aquí hay cosas malas, evidentemente, pero la gente es maravillosa en todos los sitios y lo bien que nos tratan. Y cuando nos han tratado mal también os lo hemos dicho. O sea que queremos enseñaros y mostraros tal y como son todos los países que estamos recorriendo, con sus cosas buenas y sus malas. Aquí, por ejemplo, depende de qué sitios, tampoco puedes decir muchas cosas mientras que estás en el país, pero cuando salgamos lo diremos. Bueno,
Ya hemos recogido el campamento y nos vamos a ir. Mirad la ventana. Eso es la vía del tren, eso que veis ahí. De allí están haciendo una carretera nueva. A ver, ¿dónde está la leche? Hay una cajita de leche por aquí a un lado. ¿Dónde está? ¡Ay! Metida en la rueda, utilizando todos los espacios. Allí se mantiene fresquita. Hombre, ya ves. Aquí no te ponen café con leche, es muy complicado encontrar un sitio donde te pongan. Entonces a mí me gusta el café con leche, así que me pido un café y le echo la leche. Y solucionado. Vamos, mi amor, que hoy me desperté queriéndote mucho. Oh. Oh. Que a veces mi amor necesita mimitos a más. ¿Está roto el guante o qué? Está roto el guante ya, ¿eh? Y el dedón. Hostia. Bueno, ahora nosotros vamos a dar media vuelta, pero iremos por otro camino para ir a unas montañas muy bonitas que hemos visto ayer, pero era de noche, así que bueno, vamos a volver ahora durante el día a verlo, ya que está cerquita. Tía, es un refugio. A ver. Y está tapado. Cari, son refugios. Está tapiado ahí abajo. No puedo frenar con el atrás, ¿eh? No llevo freno trasero y solo puedo tocar el delantero. Mirad qué bonito. Cuidado, no te gires a la derecha. Mira, aquí no sé. Qué bonito. A la derecha. Valle, qué bonito. Sí, mira qué pasada ahí, a la derecha. Esto es otra cosa. Espera, uy, por aquí. Cuidado, cariño, no te... Sí. Ahí está fuera. Por aquí está. Joder. Otra vez. Mira que no veo nada, Dios. ¿Quién es? ¿Por ahí? ¿Hay un escalón ahí o qué? Bueno, estamos aquí y nada, ha venido un hombre que vayamos a su casa a comer, a dormir, a cenar. De hecho que no, que tenemos que irnos, ha insistido que no y al final pues nada, allí que vamos. Y yo estoy con un problema que tengo que solucionar y es que no puedo estar un momento solo. O sea, donde me meta aparece gente. Está que va a Hoy surtar. estoy agobiado. Hoy no es mi día. Pero bueno. La gente lo hace por ayudar, yo entiendo, a veces es que te cansa, te consume el cerebro. Que me consume el cerebro, porque no encuentro un rincón donde poder estar solo Sí. y ver unas cosas que tengo que ver. Sí podemos estar solos, pero sin internet, o sea que... en mitad de la nada. En medio del campo también aparece gente.
Estos chicos tan amables que nos los encontramos en un bar, al final nos dijeron que fuéramos a dormir a su casa, insistieron y bueno, aquí estamos. Lo que no sabíamos es lo que nos iba a pasar más tarde. Menos mal, hay parking. Estaba preocupada. Estamos exigentes ya. ¿Qué? Estamos exigentes. Hombre, no es estar exigente, porque si no hay parking significa sacar todas las maletas y no nos apetece. Thank you. Lo voy a cargar aquí. Y esto necesito cargarlo también. Not good, not good. Estamos aquí desayunando en casa de nuestro amigo y como veis ahí, esos chupachus son para endulzar el té. Sí, están hechos mezclado con azafrán. Y caramelitos de coco. Sí, esto lo tienen en Brasil. Sí, en Brasil lo tienen. Y yo nunca había visto en ningún país del mundo, aparte de Brasil. Pero mira, aquí en Irán también. Pan que no falte. Que se llama nun. Dátiles que están buenísimos. Y aquí nuestros amigos. Thank you for inviting us. Thank you. Ellos, en vez de echarle azúcar, lo que hacen es que se ponen esto, que es como un azúcar con azafrán, aquí en la boca, y ahora van bebiéndose el té. Pero no se tragan azúcar, ¿eh? Claro, y se queda derritiéndose en la boca y va pasando el azúcar ahí. Su padre no estaba porque es camionero y estaba viajando. Y nos han tratado, pues, como siempre, excelentemente bien. Nos han dado unos dátiles que los coge el chico, que están buenísimos, buenísimos. Una caja grande nos han dado. Hemos desayunado con ellos. La moto se ha podido guardar ahí. O sea que genial. La batería. Problema al contacto. Ahora no arranca. Nos va a acompañar hasta la salida. Bueno, ahora Fernanda que os cuente lo que nos pasó anoche. Sí, que ha sido increíble y bueno, a la vez asustador. Bueno, lo primero es que llegamos a la casa de esta familia, todo bien, nos quedamos ahí un ratito tomando y a la media hora toca alguien en la puerta. Y claro, sale el chico y dice, la policía está ahí fuera, quiere vuestros pasaportes. Venían de paisano. Venían, sí, y además son las secretas, son la CEPA, la Guardia Revolucionaria, la peor de las policías de Irán. Pues bueno, era esta la que estaba en la puerta llamando por nosotros. Prácticamente nadie nos vio entrando en la casa, pero al parecer donde comimos el bocadillo había una persona ahí que era informante y claro, a los informantes de aquí cuando llaman les paga el Estado. Entonces al parecer el informante les ha llamado y ha dicho, oye, los turistas que hay aquí van a esta casa porque además es un pueblo muy pequeño, todos se conocen. Y a la media hora viene la policía detrás nuestra diciendo que por favor que le entregáramos el pasaporte. Han hecho algunas fotos y nos devuelve el pasaporte. Entramos suponiendo que se van, pero es que vemos que el chico sigue fuera un rato y claro, cuando entra nos dice, es que la policía me ha pedido vuestro Instagram, vuestra página de Instagram. Para que luego veáis cuando algunos nos habéis dicho, ay, publicar cosas de lo que está pasando ahí, reivindicar el tema de la mujer, todo eso. Imagínate, además nuestro Instagram están las motos y todo, imaginaros, el que está en la cárcel, el chico que venía caminando de Qatar, fue a la tumba de Mahsa Amini y resulta que han detenido hasta más de un mes, no se ha sabido nada de él, no han informado ni a la embajada ni nada, lo estarían interrogando, lo que sea. Es que fue todo muy raro, es que ayer nuestro amigo Esteban se fue, hizo su camino hacia Yazd, una ciudad que pretendemos ir, pero es que nos dice que justo antes de llegar al pueblo, a la ciudad, él guarda su cámara porque lleva un GoPro en el casco, la guarda y al rato le para la policía y un control y le dice, ¿llevas cámaras? Cámaras. Así como para revisar las cámaras. Para revisar las cámaras. Menos mal que se la había quitado, aunque tampoco había nada grabado, nada malo. Y bueno, dice, no llevo cámara y lo dejó pasar, pero fijaros, en el mismo día. Claro, aquí te pueden parar, te pueden revisar las fotos del iPhone, el Instagram, los vídeos que has grabado, todo. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado. Y es que además con lo que grabas. Y nosotros encima, pues que llevamos el pajarito, o sea, encima. Que llevamos ya 45 días en Irán paseándolo. En fin, hay que tener muchísimo cuidado, así que los que decís a veces desde el sofá de casa cosas
Yo sé que lo decís sin mala intención, pero tenéis que estar aquí para ver la situación. Es muy diferente a como lo podéis ver allí, ¿no? Tanto para lo malo como para lo bueno. A veces se exagera lo malo y no es tan malo, y otras veces piensas que no pasa nada y pasa. O sea, que te quiero decir, nosotros hasta ahora, gracias a Dios, todos los encuentros que hemos tenido con la policía nos han tratado súper bien. Incluso el otro día cuando pinchamos la rueda, habéis visto, la policía paró, me llevó hasta el mecánico para arreglar la rueda, luego me trajo de vuelta, o sea que súper bien, pero claro, si la cosa se tuerce, se tuerce, y aquí no tienes derecho ni a una llamada ni a nada. Aquí te meten y hasta que se entera tu familia nadie sabe nada, como le ha pasado al chico que iba para Qatar, al madrileño. Thank you. Yeah, yes. I have here GPS. Yes. Thank you. Merci. Thank you. Thank you. Merci. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Good you in the Mashhad, in the lunch tomorrow, and movies. Thank you. Merci. Okay. Thank you. God bless your family. Que si necesitamos Thank algo, you. vamos a comer, lo que Merci. sea. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Yes. Message. Okay. Come on. Bye bye. Thank you. Bueno, como veis, a las mujeres normalmente, si ellas no te ofrecen la mano, no se les da la mano, solamente los hombres, ¿no? Entre ellas abrazan y todo, pero nosotros no podemos. Solo nos ponemos la mano en el pecho, le saludamos, que es un saludo que se hace aquí. Bueno, en Arabia Saudí por ahí nadie, pero aquí sí que es verdad que alguna me da la mano, entonces yo le doy la mano, pero siempre que ella te lo ofrezca. Bueno, pues entrando a Masad y vamos a buscar un sitio para quedarnos 2 o 3 días. Tenemos varias invitaciones de gente, pero queremos ir a un hotel para poder trabajar. Hemos acampado varios días y tenemos que evitar. La Viking ha arrancado, ha hecho frío, y eso que estábamos dentro de la caseta, como habéis visto, y ya costó ya arrancar. Menos mal que llevo una batería que me trajo mi amigo Esteban, y bueno, cuando muera pues se la cambio. Cambiarla es un poco coñazo porque tengo tantos cables, tantas cosas conectadas a la batería y el cajetín es muy pequeño, entonces cuesta encajarlo todo, pero bueno, la cambiaré. Voy a poner ya esta cámara, la llevo cargando. Siempre llevo yo aquí cables, esto parece una central eléctrica casi, de todo lo que llevo. La ciudad de Masad, la verdad es que está muy limpita, muy ordenada, se ve la economía como mejores coches. Otra cosa, vamos. Creo que les gusta pitar. Mira cómo se queda el hombre mirándote. Y el otro igual. Así contra el dinero. Yes? Merci. ¿Vamos, cariño? ¿Estás? Sí. Ok. Estamos aquí en la puerta ahora de la embajada de Afganistán. La aglomeración esta que habéis visto ahí atrás es justo en la puerta de la embajada. Bueno, más que embajada es un consulado. Nos están tramitando la visa y bueno, de momento todo bien. De hecho nos la van a dar, cosa que no lo tenía muy claro. Pero la verdad es que ha sido muy fácil. Solo tienes que pagar $120 cada uno, llevar una foto cada uno, rellenar un formulario y ya está. Bueno, importante, los billetes, el de $100 azulito, el otro no lo coge. El verde. El verde. Y ya está, se supone que dentro de un ratito, a las 2, tenemos que volver y nos darán la visa con los pasaportes. Creo que pondrán en el pasaporte, no lo harán como aquí en Irán, que la visa te la pone aparte. Aquí creo que nos la pondrán en el pasaporte. Con lo cual, un problema más cuando vayamos a otros sitios. Correcto, así que ya lo veremos. Y bueno, me dice ahí el hombre que trabaja en la embajada que cuando vaya, que no use pantalones, o sea que algo largo que me tape hasta las rodillas, como una falda, un vestido, lo que sea largo. Y bueno, nada de marca, bueno, hijab por supuesto. Burka de momento no hace falta, así que bueno, ya lo veremos. Ni se va a poder pintar las uñas, te pueden hasta cortar los dedos, dice. Exactamente. Sí, sí. Mira, te lo ponen bonito. Te ahorras en esmalte. Dios, de verdad, te lo ponen crudo. Madre mía, qué miedo.
De verdad, yo de pensarlo se me pone la piel de gallinas, me da taquicardia, un poco de los nervios. Claro, el presidente no tiene ese problema, que llévame ahí, no va a pasar nada, hasta que pasa. Que no va a pasar nada. Claro, hasta que pasa y yo pringada ahí, tú te tomarás las hostias porque te las llevarás por mí. Yo soy tu marja, así que Claro. me tienes que hacer caso, ¿eh? No te me cantes ni un pelo. Sí, me voy a cantear y que te peguen a ti. Porque es lo que pasa. Y los protectores de las mujeres, que llaman Marhan o Maharan, son los que llevan las hostias. Ay, Dios mío. Así que me tienes que hacer caso, ¿eh? Cuidado, que está echando marcha atrás. Que te chafa, Dios, ahora. Joder. Yo he hecho marcha atrás y... Ay, que le da. Buah, que justo le ha ido. O sea, Vicente lo toma en broma. Claro, luego quiere que los lleve a serio y te estás riendo. ¿Cómo no me lleva a serio si te estás riendo? Es que de verdad, yo no sé por qué te hago caso. Que no te va a pasar nada, Karen. Hasta que pase. Y si pasa, ¿qué harás tú? No puedes hacer nada. Nada. La gente está intentando salir de ahí. La gente está desesperada por salir, las mujeres. Y tú quieres entrar en un país donde están en guerra, donde las mujeres de ahí son menos que mierda. Que las tratan. No, nada que tú no hayas visto. Que no va a pasar nada. Ya verás tú cómo va a ser todo diferente de lo que piensas. Hombre, sí, pues dime, el italiano que ha estado ahí ha salido acojonado para nunca más volver, ¿eh? Creo que debemos aparcar y caminar, vas hasta la derecha. Sí, vamos a aparcar en algún sitio. A ver, por aquí... Aquí en el lateral se puede aparcar. Sí. Detrás del taxi aparcamos. Ay, Dios, estoy nerviosa. Porque me quieres meter en la boca del lobo. Vicente quiere meterme con los talibanes. No sabe cómo matarme. No sabe, ¿eh? No sabe qué hacer para que desaparezca de su vida. Y ahora va a lo extremo, a los talibanes. Para que me corten los dedos y me azoten por enseñar los tobillos. Tú no enseñes nada, que va muy descolgado últimamente. Claro. Menos mal que te vas a joder también y tendrás que poner la falda esta. A mí me ha dicho que yo voy perfecto como Y una voy. mierda, tienes que vestir como ellos. Si no llamarás mucho la atención. Dios, hemos parado justo frente al sitio sagrado este del imán Reza. Yo no entro, yo no estoy vestida para la ocasión. Mirad la mezquita de Masad, un lugar de peregrinación. ¡Qué pasada! Es enorme. Aquí vienen muchísimos musulmanes a peregrinar. Es una pasada de grande. La mezquita de Masad es conocida como el santuario del imán Reza. Es el lugar más sagrado de Irán y uno de los más importantes del Islam chiita. Tiene una sala de rezos que es capaz de albergar a cientos de miles de personas. Aquí se encuentra la tumba del imán Reza, el octavo imán chiita, lo que convierte a Masad en un centro de peregrinación que recibe millones de visitantes cada año, incluso más que la Meca. Además, dentro del complejo hay bibliotecas, museos y hasta un gran hospital. Actualmente es el mayor santuario del mundo, con una superficie de aproximadamente 598.000 metros cuadrados y puede albergar a más de 600.000 personas a la vez. Se estima que su mantenimiento anual cuesta cientos de millones de dólares, que casi todo viene de donaciones. Curiosamente, la seguridad es muy estricta, pero la hospitalidad de los peregrinos es impresionante. Ya tenemos la visa. Yo no sé si estoy contenta, si estoy preocupada o cuáles son mis emociones. Creo que más bien una mezcla. Ay, Sí. me está dando hacer dolor de barriga. Porque hemos estado hablando con un iraní que estuvo y por lo visto lo han detenido 2 veces. Dicen que son analfabetos la mayoría de los talibanes. Que no hablan, así que no hay cómo comunicar con Entonces ellos. no que- puedes poner ni el traductor ni nada Ya. porque no saben leer. Y si no hablas... Y este hablaba farsi. Ahí Claro, hablan farsi. los iraníes hablaban farsi. Mira, han ido a la cárcel 2 veces por 2 días cada vez. Y nosotros que no hablamos nada de farsi, si el traductor no funciona, pues ya veremos cómo nos comunicaremos. A ver, que no pasa nada, podemos comunicarnos como lo llevamos haciendo hasta hoy, cuando la gente no habla nuestro idioma, que es por señas. Pero es que, claro, todo depende de... La voluntad del otro. Claro.
Ahí estamos con el dilema. El visado lo tenemos ya. Tenemos para un año. Podemos entrar durante un año, un mes, una sola entrada. No ha sido difícil, quizás de los más fáciles que hemos conseguido. Gente que hemos hablado que ha entrado es que lo han arrestado, un italiano que, luego le golpearon 2 veces, que las cámaras no le gustan nada y nosotros llevamos un arsenal. El iraní dijo que hubo un español que estuvo 10 días en la cárcel. Nos han preguntado si éramos youtubers, le hemos dicho que no. Ajá. Cuando hemos sacado ahora el visado. No nos han hecho ni entrevista ni nada como nos hicieron en Irán, ha sido bastante rápido. Hemos entregado los documentos que nos han pedido y pagar una tasa de $120 que se paga ahí. Cada uno. Y nos han dicho que vengamos a las 2, que faltaban 3 horas o 2 horas y media para que lo recogiéramos. Hemos ido, ya lo tenían ahí, nos lo han dado y adiós. Nos lo han puesto en el mismo pasaporte, no como en Irán, que nos lo dieron en un papel aparte. O sea que eso también es un problema, depende a qué sitios vayas, claro, con ese pasaporte. A Estados Unidos ni de coña, claro. Visa de Afganistán ahí, bien grande. Nada más, bien grande, toda la hoja. Sí, con sí, todo sí. eso, cuando nos ven el pasaporte, Vamos, empiezan a darnos vueltas. elegir el mal. Sí, Mira fruta, cariño, qué bueno. sí, si quieres comprarlo. Sí. Parece Oh, una banana, cenoria, podemos hacer alguna verdura, ¿no? Es de la derecha que hay plátano. ¿Llevas dinero tú ahí? No, que vengas. No, vente. Mirando la mezquita y pensando, madre mía, no podemos entrar en la mezquita con la moto, ¿esto qué es? No puede ser. Vale, es que hay un túnel por debajo. Así como en la Meca hay un túnel que pasa por debajo. No sé si es buena idea, ¿eh? Poner una bomba ahí. Exactamente, se derrumba todo. No, pero nunca han intentado contra lugares sagrados. Hombre, los de Daesh ahí en Shiraz me ha sudado, que era una mezquita. Sí, han entrado y se han cargado. Vimos el vídeo de las cámaras de seguridad. Horrible. Una pasada. Se mete un montón de gente, todos juntos en un sitio, llega el tío, ta, y se lo carga todo. La ciudad grandecita. Y alrededor de la mezquita sagrada hay un montón de bazares, así como que pues lo han convertido todo en un bazar enorme. Llegamos al hotel. Este apartamento tiene cocina, está muy bien. 14 euros nos ha costado la noche. Como siempre, todo el cablerío, cargando cosas, el ordenador intentando colocar el vídeo para hoy, las maletas, Fernandita de zafarrancho. Bueno, es que los trajes estaban súper guarros. Y claro, estos que van con el traje limpio, es que no son viajeros, Es que lo lavan mucho. Bueno, mirad este baño, para estar a dúo. Así no peleamos más. Juntitos, Exacto. para todo. No peleemos, porque siempre nos da por ir al baño en el mismo momento, a la Así misma que, hora. ¿sabéis cuál cojo yo, no? Este. Sí. Este va mi niña, yo el de mayor. El otro. No, fijaros lo sucio que sale el pantalón. Mira. Sí, todo sí. eso sucio es del pantalón. Yo ya lavé el mío ayer y está sequito, vamos, niquelado. Fijaros qué limpio se ha quedado. Tanto como nuevo. Como nuevo, el clean. Estos pantalones son de Gore-Tex, así que lo suyo es lavarlo a mano, ¿vale? No metes en la lavadora. Lo mejor es la mano. Da más trabajo, es un coñazo, pero se quedan igual de limpios y duran más. El Gore-Tex no lo rompe, como cuando lo metes en la lavadora, así que bueno. Un trabajito más, importantísimo. El tal del Vanish nos va genial y a mí me encantan los de barra. Vanish en barra. Hay en polvo, líquido, pero me gusta en barra, aunque no es fácil de encontrar. Pero bueno, yo lo pongo en polvo con un poco de agua y jabón. Luego cojo en barra también y lo doy. Restrego, dejo un poco, luego vuelvo a restregar. Y ya lo hago.